Flotad y poneros cómodos. Aquí, en la Taberna del Miedo. Como cada domingo de octubre, vamos a hablar del miedo popular, del terror, de ese miedo que todo el mundo tenemos dentro. En esta ocasión vamos a hablar y vamos a desmontar otra historia de terror. Vamos a contar la verdad sobre la muñeca Annabelle. Así que prepárate para pasar mucho, pero que mucho miedo dentro y empezamos. This is the worst thing in here. Is that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. Podremos empezar a decir que la historia se basa en hechos reales, ya que una mujer regaló a su hija, que era estudiante de medicina, una muñeca Regrid Dunn. La muñeca no tenía el aspecto que vemos en las películas, ni mucho menos. No era de porcelana, no era tan vistosa, no vestía como una niña pequeña de estilo victoriana, pero para mi punto de vista, la muñeca daba más miedo que la de las pelis, que ya solo con verla asusta. Su aspecto era de una simple muñeca de trapo. Muñeca procedía de una remesa que en los Estados Unidos era muy famosa allá por la década de los 70. Y es ahí donde empieza nuestra historia. La hija, llamada Donna, aceptó el regalo y lo colocó en su habitación, dentro del apartamento de estudiante que compartía con otra chica. Ella la venía como una inocente forma de recordar a su madre, pero poco a poco empezó su pesadilla, ya que empezó a ver cosas extrañas. La muñeca aparecía en posiciones diferentes cada día, piernas cruzadas, brazos levantados, hasta el punto de encontrarlas en otras habitaciones. Pero no todo era eso, ya que la muñeca por sí solo te hacía que pensar. Vamos, yo en este punto cojo a la muñeca y la mando poco lejos, la verdad. Por si fuera poco, empezaron a aparecer notas escritas por alguien con mensajes pidiendo ayuda, hasta que un día descubrió un hilillo de la muñeca que parecía sangre bajo la misma muñeca. Vamos, esto hizo que Donna, asustada, llamara a una medium. Yo vuelvo a repetir que si fuera yo, mando la muñeca al mamadero. Pero bueno, Donna llamó a la medium. La medium, tras investigar, decidió que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que murió en el lugar a los 7 años de edad. Bueno, ya con eso la muñeca no hubiera seguido en mi casa, no sé si en la vuestra sí, pero está claro que entonces no tendríamos historia, así que vamos a seguir. Como toda buena historia, la situación se volvió un poco más grave, cuando el novio de una de las chicas se quedó dormido y despertó no pudiendo moverse. Según contaba él, vio a la muñeca intentando estrangularlo hasta que se desmayó, despertando así al día siguiente. Fue un sueño, una sugestión por todo lo que giraba en torno a la muñeca. A día de hoy no lo podremos deducir, pero continuemos. En otra ocasión, porque el muchacho era un poco masoquista, escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío al parecer. Entonces, al entrar, solo vio a la muñeca, se acercó a ella y después de sentir como alguien lo estuviera mirando por detrás, al girarse descubrió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales y 3 verticales, que curaron en posteriores días.
Fue entonces cuando, por mediación de uno de los miembros de la iglesia, contaron lo sucedido al matrimonio Warren, ¿no? Ya conocido por su estudio en fenómenos paranormales, para que de esta manera así pudieran investigar el tema, ¿no? Después de estudiar el caso, llegaron a la conclusión de que no había ninguna posesión humana en la muñeca, sino que era otra cosa. Hablamos de un demonio. Por eso le pidieron al padre Cook, un sacerdote experto en exorcismo, que le practicara a la muñeca uno y así limpiara también la casa de demonios y espíritus malignos. Fueron los mismos Warren quienes decidieron llevarse a la muñeca para poder encerrarla y que no pudiera cometer más agresiones ni fenómenos extraños. Lo podremos encontrar en el Museo del Oculto de los Warren, que está en Connecticut, Estados Unidos, aunque las visitas están restringidas. Con una serie de permisos y varios eventos podríamos llegar a verla. Se encuentra encerrada en una urna de cristal con una advertencia que dice lo peligrosa que puede llegar a ser para el ser humano. Evidentemente, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para rociar agua bendita sobre la muñeca y bendecir el lugar, para evitar mayores problemas, ¿no? La muñeca se considera uno de los objetos más embrujados de toda la historia de la humanidad. O sea, una muñeca bastante peligrosa. Esta muñeca, como es normal, ha dado lugar a una gran especulación. Incluso muchas historias de terror de hoy día se han dado pie gracias a la historia de la muñeca. Podríamos decir que quizás Chucky, que es una historia de un muñeco diabólico y tal, pues quizás tomase algo de inspiración de esta historia, que ya os digo que hasta la fecha podríamos llamarla que es real. Llegado a este punto, yo voy a lanzar unas preguntas. ¿Lo paranormal existe? ¿Estamos solos en el universo? ¿Convivimos con el mundo de los vivos y de los muertos? ¿Qué sabemos? ¿Qué creemos de todo esto? Como siempre digo, el miedo a lo desconocido, el terror popular, hace que estas historias crezcan con el tiempo. El temor a lo que no vemos simplemente existe, o simplemente es verdad y no lo queremos ver. ¿Hasta qué punto podemos llegar a temer algo que realmente no sabemos qué es lo que es? ¿Por qué poseen o por qué suceden ese tipo de acontecimientos que no podemos deducir, que no podemos prever y que incluso nos aterran, nos dan miedo? Es una cosa que realmente tenemos que pensar y que debemos de estudiar, pero estudiar con nosotros mismos. ¿Por qué tenemos miedo a según qué tipo de cosas? Yo personalmente pienso que el ser humano teme o tiene miedo porque, bueno, todos tenemos miedo. Lo que no podemos es dejar vencer por ese miedo. No podemos dejarnos llevar por ello y saber que tener miedo a raya nos hace más poderosos en el día a día. El miedo hay que tenerlo controlado. Todo el mundo tenemos miedo, es cierto, pero tenemos que tener el miedo bajo control, porque así, como digo, seremos más fuertes en el día a día, seremos más poderosos y podremos combatir con ese terror. Ya veis, la historia de la muñeca Annabelle es más que sorprendente. Como digo, la podemos llamar que es una historia basada en hechos reales. Es cierto, la muñeca existe, es cierto que la tenemos en el Museo de los Warren y es cierto que todo esto puede llegar a pasar. Pero ¿por qué llega a pasar? Es lo que estamos intentando deducir. ¿Es todo una paranoia social o es todo real? Lo hemos visto y lo hemos contemplado. ¿Qué puede llegar a pasar? Ahí lanzo la pregunta para ver qué podemos deducir. Bueno, familia, y a mí ya no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame
un escalofriante like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recuerda que el miedo hay que tenerlo siempre bajo control. That's probably the worst thing we have in this whole museum.